¿El audio funciona o sigo sorda? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Doctor, Buenas noches, profesor. ¿Cómo me les acabo de ir? Bien, doctor. Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien, gracias, profe. Bien, bien. Muy bien. Muchas gracias. Esperar un momentico que... Buenas noches, profesor. Buenas noches, que lleguen. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Bien.
Bueno, ya estamos 33. ¿Cómo me les acabo de ir con la lectura de los artículos que quedaron pendientes, que tienen que ver con los temas vistos el día de ayer? Los vicios ocultos y los vicios redditorios. Y el mismo saneamiento por evicción. ¿Ya les quedó claro? Sí, doctor. ¿Alguno tiene alguna inquietud que le haya surgido de esa lectura? Bueno, ya estamos 40, son las 6:07. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Hoy vamos a tratar digamos que la última sesión que tiene que ver con el contrato de compraventa, o el último tema mejor, que es inherente al contrato de compraventa, y vamos a hablar sobre unos pactos accesorios o unas adendas que se suelen presentar en el contrato de compraventa. Vamos a iniciar con lo que la ley y la jurisprudencia ha dado en llamar el pacto comisorio. La verdad, este tipo de situaciones, pues, muy pocas veces en la generalidad se da, pero es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué decimos? Lo primero que vamos a establecer es que el pacto comisorio, como lo acabo de decir en los temas que vamos a trabajar hoy, son adendas o cláusulas o condiciones especiales que establecen las partes, insistiendo y recordándole a mis estimados doctores que el contrato de compraventa es un contrato consensual, es decir, que prima el acuerdo de las partes. Entonces, puede suceder que una de las partes desee establecer esta cláusula que llamamos el pacto comisorio. ¿Y en qué consiste el pacto comisorio? Palabras más, palabras menos, consiste en que si el comprador no paga el precio de la cosa vendida en la fecha y condiciones establecidas en el contrato se resuelve, el contrato termina. Es decir, se le achaca toda la responsabilidad al comprador por su incumplimiento, y ese incumplimiento lo que genera es que el negocio termina. El contrato se resuelve por el incumplimiento, repito, en este caso, no de una de las partes cualquiera. El pacto comisorio opera para el incumplimiento del comprador. Como ustedes ya lo manejan, lo hemos visto en varias sesiones, pues la obligación principal del comprador, ¿cuál es? Cancelar el precio conforme a las estipulaciones pactadas en el contrato. Es decir, si yo me comprometo a cancelar el precio el día X a la hora X, es ese día y a esa hora que tengo que cancelar el precio. Cumplir con mi obligación contractual. Si llegado ese día y esa hora, el comprador no cancela, no cumple con su obligación y se ha establecido el pacto comisorio, dentro del clausurado del contrato se estableció esa cláusula o ese artículo que dice que si el comprador no paga el precio de la cosa establecida en el contrato, en las condiciones referidas en el mismo, el contrato se rescinde, pues ipso facto, el contrato se rescinde, termina. Ustedes dirán, pero ¿qué pasa? Que
el vendedor, y esta es la situación especial de este tema, al comprador no le asiste ningún derecho, salvo una situación que vamos a ver más adelante, mientras que el vendedor finiquita la relación contractual sin ningún tipo de consecuencia para él. Vamos a tratar de definir el pacto comisorio conforme lo define el Código Civil en el artículo 1935, donde se establece que el pacto comisorio se estipula expresamente que no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entiéndase siempre que esta estipulación en el contrato de venta y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que a continuación se habrán de indicar en el articulado. Importante recalcar que el pacto comisorio aplica exclusivamente al contrato de compraventa. Dos situaciones, mis estimados doctores, importantes a tener en cuenta de la lectura del artículo. Del artículo 1935. Lo primero, mis estimados doctores, lo vengo manifestando desde el inicio de la charla, pero quiero que quede claro. El pacto comisorio o este acuerdo que hacen las partes necesariamente debe estar establecido en el clausurado del contrato. Debe ser expreso. El pacto comisorio no opera per se. Así las partes, o en este caso el vendedor, manifieste que está contemplado en el artículo 1935. Si este acuerdo de voluntades o esta exigencia que pues sobra advertir las más de las veces, por no decir que siempre, la va a solicitar el vendedor porque es una seguridad para él, necesariamente habrá de quedar escrito, deberá quedar plasmado en el contrato en este caso de compra-venta, donde se manifestaron las diferentes o los diferentes acuerdos a que llegaron las partes, los dos extremos contractuales. En ese orden de ideas, fundamental, mis estimados doctores, requisito totalmente indispensable que dicho acuerdo quede plasmado. Me escribe Claudia Hernández. Doctor, buenas noches. Le quería informar que la noche de ayer no pude acceder a las clases puesto que no conté con internet para poderme conectar. El inconveniente lo tuve hasta las 2 de la tarde del día de hoy. Le ofrezco disculpas. No te preocupes, Claudia, no hay ningún inconveniente. Gracias, doctor. En ese orden de ideas fundamental, mis estimados doctores, excúsenme que me torne tan insistente, pero es que uno en la consulta cotidiana es que encuentra que llega el vendedor y no, doctor, entonces yo le hice efectiva el artículo 1935 y rescindí el contrato. No. Si no quedó plasmado en el clausurado del contrato, no existió en ese contrato la figura de pacto comisorio. Necesariamente debe quedar estipulado en el contrato. Y por eso dice el artículo, por el pacto comisorio se estipula expresamente cuando la ley, cualquier ley, hable de que se plasma de manera expresa, es decir, en el texto del documento, debe quedar manifiesto, no se infiere. No sé, en más de una ocasión, vuelvo y les repito, se me han presentado consultas con respecto a esta situación. Entonces el vendedor, para sustraerse de sus obligaciones, dice, no, es que operó el 1925 del Código Civil, ¿usted no lo conoce, doctor? El pacto comisorio. Y yo, pero espere, ¿dónde estaba plasmado en el articulado o en el acuerdo del negocio jurídico el pacto comisorio? No, es que eso lo establece la ley. No, la ley lo establece, pero la ley también establece que esa manifestación de voluntad
debe quedar plasmada en el contrato. Importantísimo eso, mis estimados doctores. Y la otra situación que es bien importante que lo tengan en cuenta es que tal vez esta es la única situación de las que hemos venido hablando. Yo les dije que el contrato de compraventa, todas las características, caracteres y elementos que se suscitaban en el contrato de compraventa aplicaban a los demás contratos. Pues, mis estimados doctores, el pacto comisorio es una figura que solo aplica para el contrato de compraventa. Es decir, no va a haber pacto comisorio en otro tipo de contrato. Entonces es bueno que le coloquen un asterisco o le coloquen resaltador los que tienen el articulado o le hagan una seña especial en sus apuntes, porque el pacto comisorio opera única y exclusivamente para el contrato de compraventa. Por eso les reitero, mis estimados doctores, el peligro que es manejar una preforma, manejar un modelo como alguno de ustedes me preguntaba en ocasiones anteriores y encontraba que, o yo les sugería que era relativamente complicado y demasiado riesgoso, porque qué tal un contrato de arrendamiento con una cláusula en que el arrendador establece o impone el pacto comisorio, pues va a dejar mucho que desear el profesional del derecho que haya asesorado ese contrato de arrendamiento. Entonces, repito, esta es una figura que aplica única y exclusivamente al contrato de compraventa. ¿Alguna pregunta, mis estimados doctores? Estamos 57 de los 70 que generalmente estamos. Son las 6:20. Profe, doctor, lo que pasa es que ha habido un inconveniente. Buenas noches, Rodrigo Marín. Ha habido un inconveniente en el ingreso porque está pidiendo otra vaina ahí como una inscripción No, de algo. está pidiendo el correo, la dirección de correo electrónico. Eso, entonces mucha gente no lo sabe y por eso ha tenido dificultad. No, pero es el Eso me correo parece. electrónico personal. Pero es que nunca lo había pedido, doctor. Entonces por Sí, eso es el... Porque ahora las sesiones de aquí en adelante va a ser una sola sesión y un solo link. Y ya el compañero les dijo por el WhatsApp que tienen que hacer. Lo que pasa es que si no lo hacen. Bueno, la idea es que nos conectemos todos. A ver, ¿qué efectos jurídicos se presenta con la figura del pacto comisorio? El efecto fundamental es que si el comprador no paga el precio acordado, el contrato de compraventa se resuelve. Para los que todavía no manejan el término resolver jurídicamente, es finiquitar, terminar. ¿Por qué la importancia, mis estimados doctores, de plasmarlo en el texto del contrato? Porque hay una garantía para el vendedor de que si el comprador no cumple con su obligación, pues el contrato termina. Pero oído, si dicho contrato no queda establecida en el clausulado esa intención, vuelvo y repito, el pacto comisorio no opera per se. Y puede suceder que en la ignorancia del vendedor o en una mala orientación jurídica del profesional que no haya entendido este tema, le diga no, eso ahí aplica el 925 del Código Civil, le está generando es una posibilidad de que sea el vendedor el que incumpla la obligación, porque de pronto al otro día o a los 2 días aparece el comprador cancelando el valor o cancelando su obligación de manera total. Entonces, en este caso, quien estaría incumpliendo sería el vendedor.
argumentado de manera inocente, llamémoslo así, en una situación que no quedó contemplada en el articulado. Ahora bien, ¿alguien me pregunta? Sí, profesor, tengo una inquietud Sí, señora. respecto al pacto comisorio. El pacto comisorio, sí, se resuelve el contrato, pero si de pronto, en caso tal de que se le presentó un inconveniente al comprador, ¿se le da tiempo a la persona o se hace efectivo inmediatamente? Vuelvo e insisto en una respuesta que he venido dando que no es por pretender, digamos, salir de lado a la pregunta. El contrato de promesa, perdón, el contrato de compraventa es un contrato bueno, al igual que el contrato de promesa de compraventa, es un contrato consensual, donde prevalece la intención de las partes. Entonces yo les suelo explicar a mis alumnos que cuando uno va a vender, la intención de uno efectivamente es vender. Ay, que se le presentó un inconveniente al comprador. El comprador llama a Pedro Picapiedra y me dice, no, Luis Ignacio, mire, no alcancé a tener la plata para hoy teníamos la reunión, se me presentó una situación, de pronto hasta me la cuenta. Y yo le digo, listo, no hay problema, Pedro Picapiedra, ¿para cuándo puede tener la plata? No, que la tengo para mañana sin falta. Yo le diré, bueno, entonces no se vaya a estropear corriendo ni nada de eso, dejémoslo para el lunes nos vemos en la notaría. Ahí digamos que las partes estuvieron de acuerdo en ampliar ese término. Hay un consenso, un acuerdo de voluntades en decir, mire, no hay problema, yo lo espero hasta el lunes. La intención del comprador, siempre que se celebra un contrato, las más de las veces, repito, es comprar el bien que me llama la atención y que puedo comprar. Partiendo de ese principio que se establece en los elementos esenciales del contrato que ya vimos, pues perfectamente se puede acordar por las partes y no pasaría nada. Pero ahora bien, puede pasar que yo como vendedor note cierta situación que me permita dudar del cumplimiento del contrato por parte del comprador y establezco o solicito que se coloque este clausulado. Yo les voy a hacer una confesión. En 30 años que llevo de vida profesional y nunca he visto un contrato, a no ser de una tarea que le dije a un alumno, nunca he visto un contrato con cláusula de pacto comisorio. Porque vuelvo y repito, las más de las veces prevalece la intención de las partes, de los extremos en el contrato. Un extremo quiere vender y el otro extremo quiere comprar. Esa es la lógica dentro del derecho. Ahora, es mi deber como profesional del derecho y como docente explicarles a mis alumnos que estas figuras existen en el ordenamiento jurídico. De pronto yo tengo algún tipo de diferencia con algunos docentes que enseñan esta materia porque ellos me dicen que yo enseño mucha minucia, que eso no aplica, pero si yo no les enseño, ¿qué tal que a un alumno mío le pregunten el pacto comisorio y ¿eso qué es? No, es mi deber decirles, esas son situaciones que rara vez ocurren, pero que puede ocurrir. Ahora bien, atendiendo la pregunta de la doctora Nubia, que digamos que le hago una modificación a la pregunta. Puede existir la intención también de, entre comillas, asegurar el negocio por parte del vendedor y como quiera que observa cierta situación o cierta posibilidad de que el comprador no cumpla, de zafarse cualquier tipo de responsabilidad, es decir, como dicen en mi tierra, tomar la sartén por el mango y en el evento en que el comprador no cumpla,
pues le cercena cualquier tipo de acción judicial, porque siempre va a estar amparado por ese pacto comisorio, y simplemente queda a voluntad de él el continuar con el negocio jurídico, es decir, otorgar un plazo adicional al negocio jurídico. Ahora vamos a ver una situación que presenta el Código Civil en favor del comprador, una única situación en la que podría sanear y abstenerse de ese pacto comisorio. Disculpe, doctor, buenas noches. Importante aclarar, ya te doy la palabra, William. Importante dejar claro que si bien el contrato se rescinde por incumplimiento del comprador, el vendedor conserva todos los derechos que le otorga la ley y el contrato para accionar el incumplimiento del contrato. Es decir, que si hubo algún tipo de garantía, ya las vimos, arras, cualquiera sea su condición o su estipulación, o cláusula penal, pues podrá adelantar el proceso en busca de que se dé cumplimiento a esas garantías porque quedó plasmado el incumplimiento del comprador. Cuéntame, William. Doctor, buenas noches. Es que hasta ahorita logré ingresar. Muchas gracias. Bueno, le encargo entonces que miremos el video para no devolverme, aunque en el... No, sí, señor. Bueno, gracias. No se preocupe, gracias. En el transcurso de la clase voy a estar repitiendo. Estamos hablando del pacto comisorio. Muy formal, gracias, doctor. Es decir, el resarcimiento de los perjuicios que le genere ese incumplimiento al vendedor, pues los puede exigir. El contrato se rescindió, o sea, se terminó, pero el vendedor conserva los derechos que se derivan de ese contrato a efectos del incumplimiento del comprador. Eso también nos debe quedar claro. No quiero que quede en el ambiente, mis estimados doctores, que el contrato se termina y ya porque incumplió el comprador. No. El vendedor conserva la facultad jurídica de iniciar las acciones tendientes a que se indemnice por los perjuicios causados. ¿Alguna inquietud? Profe, buenas noches. Señor. Jairo Laverde, este pacto comisorio se me hace muy parecido a un documento que manejan las ONGs ¿para qué? Para encontrar convergencias entre convenios. Se llama Memorando de Entendimiento, OMD. Y es un documento que describe un acuerdo bilateral, pero que no las vincula en ningún momento. Simplemente, palabras coloquiales, dicen, se identifican objetivos, ¿sí? Por ejemplo, una línea social del gobierno, y ellas dicen, oiga, vea, esta línea social, confluimos ahí, podemos trabajar ahí, pero no crea ningún tipo de vínculo entre ellas. Sí. Sí. A ver, en el acuerdo, gracias Jairo por tu aporte. Ay, perdón, profe, perdóneme, y otra cosita, profe. Sí, un llamado a todos los compañeritos que llegan, se lo hago muy afectuosamente. Por favor, pues no es necesario que interrumpan la clase, ¿sí? Porque pues están interrumpiendo la idea del profesor. Simplemente, pues si quieren, pues le escriben al chat, sugieren yo. ¿Qué violencia hay? De acuerdo. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Dime. Gracias, doctor. Doctor, ¿o se puede resolver? ¿A qué te refieres con el pacto comisorio calificado? Es que estaba leyendo el artículo 1937 y dice que si no se paga en el tiempo convenido, se resuelve ipso facto el contrato de venta. Sí. Pero luego dice que el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir
pagando el precio lo más tarde en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. Eso dice el articulado. A ver, el pacto comisorio es uno. Por eso te preguntaba, o no sé de dónde sacas el término calificado. Pero bueno, la ley le otorga un, entre comillas, salvavidas al comprador, porque en este evento que menciona la doctora es cuando se estipula en el articulado que el incumplimiento del comprador establece el término del contrato de manera inmediata. Utiliza un término, un latinajo de ipso facto, es inmediato, para que no se... Quienes no manejan el latín o no manejamos el latín, pues quiere decir de forma inmediata. Por ese impago que generó el comprador. Y la consecuencia de ese impago, pues es la resolución del contrato, la terminación, la finalización del contrato. Pero el articulado, repito, le da ese salvavidas al comprador de que si se acciona el incumplimiento y se buscan la cancelación de los perjuicios por parte del vendedor, él dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda, que en nuestro país sería un purgo de tiempo, puede probar o puede cumplir con dicha obligación. Sin embargo, esa situación no obsta para que el vendedor persiga los perjuicios causados. O sea, se permite o revive es la terminación, la resolución del contrato. Digamos, prevalece la intención del comprador en su intención, permítame la redundancia, de querer adquirir el bien, pero ya se generaron unos perjuicios para el vendedor. Y vuelvo y repito, en nuestro sistema jurídico, pues eso, digamos que es un poco dilatado en el tiempo. Entonces le daría un compás de espera mucho mayor al comprador para conseguir el importe del precio que está pendiente de cancelar. Pero efectivamente ese es el salvavidas que yo les decía al principio, que tenía el comprador, pero para efectos de revivir esa resolución del contrato. Les decía que nosotros estamos viendo de manera muy general y relativamente fácil el tema de los contratos. Pero en la práctica, y esto es aprovechando la intervención del doctor Laverde, en la práctica hoy los contratos son complejísimos. Vuelvo y repito, en el contrato se plasma la voluntad de las partes. Y alguna vez me pidieron el favor de revisar un contrato y me dijeron que cuánto cobraba yo por el contrato, por revisar un contrato, y de manera ligera, y para que no les vaya a pasar a ustedes, yo les dije, no, yo por revisar un contrato cobro lo que generalmente cobro por una consulta. Listo, doctor, no hay problema. Mañana le traemos el contrato. La verdad, yo, cuando al otro día me llegan con un libro, mis estimados doctores, eran más o menos 600 folios el clausurado del contrato. Y yo ya estaba metido en el lío porque, pues, uno, ¿cómo se va? Y delicadísimo porque revisar ese contrato, obviamente revisando las condiciones que fueran favorables al comprador, que fue el que me buscó para la asesoría jurídica, pues entre tanta palabrería
hay que buscar de pronto una situación que le pueda ser desfavorable a los intereses del cliente. Entonces, repito, aprovechando el aporte del doctor Laverde, efectivamente en el contrato se pueden plasmar todo tipo de situaciones que deseen plasmar las partes, los extremos contractuales. Y ustedes dirán, uy, pero ese contrato entonces era de alguna, no, era un contrato de compraventa de un bien inmueble donde seguramente estaban dos abogados de por medio y estaban procurando, como dijera, descrestar a cada uno de sus clientes a ver quién aportaba más terminología y más texto. Al contrario, la verdad es articulado en repetición de la repetición de la repetición de la repetición. Sin embargo, pues siguiendo los principios generales del derecho, pues en el acuerdo jurídico, en el acto jurídico se plasma la intención de las partes y obviamente yo no podía decir quítenle esto, sobren esto, porque esas eran las intenciones que tenían cada una de las partes. La anécdota es, porque obviamente no fui el abogado de ninguno de los dos, simplemente me pagaron la consulta, pero me salió un poquito dispendiosa esa consulta porque no era un contrato como uno piensa, de 4 o 5 folios que lo mira uno en un momentico. No, eso era un contrato supremamente extenso. Entonces, eso suele pasar, pero repito, para que les quede claro, en un contrato, en cualquier acto jurídico donde sea de carácter consensual y bilateral, pues la voluntad de las partes habrá de quedar plasmada. No, que me tiene que pagar en billetes nuevos, pues, y esa es la intención del vendedor, pues tocará establecer que el comprador tendrá que cancelarle en billetes nuevos. No vayan a pensar, mi doctor, que este tema es así como fácil. A veces encuentra uno una cantidad de caprichos. Alguna vez hablé con un colega que asesora contratos que tienen que ver con espectáculos. Y me decía, no, el tema jurídico es lo de menos. El tema es la cantidad de caprichos que hay o sea, yo digo caprichos, ¿no? Son condiciones, hablando jurídicamente. La cantidad de condiciones que hay que establecen los representantes de los artistas y los mismos artistas. Alguna vez él me decía que sufrió mucho porque se había establecido un contrato por parte del cliente de él para traer un artista internacional de mucho prestigio y él exigía en el camerino que en el camerino tenía que haber agua de la marca Evian. Es una marca, si la memoria no me falla, es una marca francesa y acá en Colombia no se conseguía esa marca y se trató de hablar con el representante del artista y decía que si no había ese tipo de agua, el artista no se presentaba. Y el empresario pues tuvo que hacer muchas maromas para conseguir de manera rápida la importación de esa agua y poder satisfacer, entre comillas, la condición que establecía ese artista. Y yo le decía que ese era un capricho y el colega me decía, no, es una condición contractual, mire el contrato. Y ni les menciono la cantidad de condiciones para mí caprichos que se exigían por parte de uno de los extremos contractuales, en este caso el artista o el representante del artista. Un camerino de determinadas dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso eran, ¿qué? Condiciones establecidas por un extremo contractual para efectos de que se cumpliera el contrato. Y el tema es que si llega a faltar alguna de esas condiciones, se puede presentar un incumplimiento del contrato. Entonces, vuelvo y repito, mis estimados doctores, en la práctica, así como hay contratos relativamente facilitos que uno los puede sacar de manera sencilla, con los elementos esenciales, lo que yo llamo
con el esquelético, con la estructura relativamente sencilla y uno lo rellena relativamente fácil, también hay unos contratos que suelen ser bastante complejos para irlos ambientando a nuestro ejercicio profesional. Bueno, mis estimados doctores, en efecto, importantísimo para retomar que en este tipo de cláusulas, el pacto comisorio, 1, debe quedar plasmado por escrito. 2, opera única y exclusivamente en los contratos de compra-venta. Y 3, que puede prevalecer la voluntad del comprador si se estableció que el incumplimiento en el pago del precio en la fecha y hora acordadas finiquitaba en razón al pacto comisorio, terminaba, rescindía el contrato ipso facto, dice la ley, inmediatamente se presentara el incumplimiento. Si prevalece la intención del comprador de adquirir el bien, pues dice el artículo que lo puede cancelar inmediatamente, o mejor, 24 horas después de haberse notificado de la demanda. Dice aquí Mari Mariño. Transcribe el artículo 1935. Importante establecer que se mantienen los derechos que la ley y el contrato le asisten al vendedor. Es decir, no por el hecho de que se finiquite el contrato, que se rescinde el contrato, el vendedor también se vieron terminados, extinguidos sus derechos. No, prevalecen para el vendedor. El vendedor perfectamente, insisto, si prevalece la voluntad, puede, independientemente de que se haya pactado el pacto comisorio, manifestarle al comprador que puede pagar en el tiempo posterior, obviamente acordado, el saldo, y simplemente pues se le establezca una indemnización o la cancelación del perjuicio que le pudo haber ocasionado. Es decir que unilateralmente el vendedor puede, entre comillas, desconocer, es su voluntad desconocer ese articulado. Es exactamente igual que cuando hablamos de las arras retractatorias, pues si por alguna circunstancia no se dio el negocio, en este caso el retractatorias, el comprador perdería las arras que entregó, puede ser voluntad del vendedor permitirle desconocer ese acuerdo. O sea, de manera unilateral yo desconozco ese artículo y le digo, no, tranquilo, mire, no hubo negocio, tome sus arras, no me interesa quedarme con... Entiendo la situación que se le pudo haber presentado. Digamos que de manera unilateral hace un juicio cortico de la situación que se presentó y le dice, no, mire, tranquilo, usted no me pudo cumplir por falta de voluntad, mi interés tampoco es enriquecerme con esa situación, le devuelvo lo de sus arras. Ustedes dirán, pero esto ya lo habíamos visto con el doctor, simplemente le cambió de nombre. Esto se parece mucho a la condición resolutoria. Efectivamente, mis doctores, quienes han estado atentos a las sesiones y tienen o les está dando vueltas esa situación, pues efectivamente el pacto comisorio y la condición resolutoria son muy parecidos. Yo los llamo como primos hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Que en la condición resolutoria
no se requiere que sea expresa en el pacto comisorio, sí se requiere que sea expreso. Es decir, que esté establecido en el clausurado del contrato. El pacto comisorio lleva inmersa la condición resolutoria. En el pacto comisorio se resuelve el contrato ipso facto a favor del vendedor. Pero repito, el pacto comisorio debe quedar taxativo en el clausulado del contrato. Insisto, porque este es un tema que a veces el alumno lo infiere o lo asimila de manera errada, y es que al vendedor le asisten todos los derechos de exigir la indemnización por los perjuicios que generó el incumplimiento del comprador, independientemente de que el contrato se haya resuelto. Aquí Profe, buenas noches. Una inquietud. Sí, señora. Digamos, en este caso, que nos encontramos en cuarentena, yo hice un contrato. Bueno, no. Tenemos una promesa de compraventa, se entregaron las arras y el vendedor en este momento, el comprador, me indica que no va, pues que no va a firmar el contrato y que se retracta. En ese caso, si no se pactaron las arras, se me fue la palabra, retractatorias, ¿hay alguna medida pues que justifique porque por fuerza mayor no se pudo llevar el contrato o se llevaría de la misma manera? Valentina me está preguntando. Sí. Vale. Señor. Bueno, el tema, mis estimados doctores, yo ya lo había tratado en una sesión anterior por el WhatsApp, porque yo estoy juiciosito cumpliendo la cuarentena, atendiendo, un paréntesis, mis doctores, atendiendo un consejo que me dio un buen amigo. Él siempre dice que uno solo se muere una vez, ¿no? Entonces, por eso es que muchos de nosotros estamos juiciositos atendiendo las recomendaciones de los entes de salud. A ver, Valentina y mis estimados doctores, yo les decía en una sesión pasada que este tema de la pandemia es un tema que no tiene antecedente jurídico anterior. He estado mirando por qué tiempo, inclusive como pandemia en los últimos 200 años, no tiene antecedente jurídico mundial. O sea, se presentaron unas situaciones que no tienen las mismas características que hoy tiene. Para el caso de Colombia, esta es una situación novedosísima, donde hay una cantidad de pronunciamientos ad hominem, es decir, que atendiendo el prestigio de la persona que hace el pronunciamiento, pues se asumen como verdad o como un criterio bastante posible, pero decisión de entes judiciales no hay. Ante el cuestionamiento por demás oportuno que hace la doctora Valentina, he tenido conversatorios jurídicos con colegas donde nos dicen que no aplica, porque en las excepciones establecidas en el decreto presidencial que ordenó la cuarentena, se permite salir a cumplir asuntos que tengan que adelantarse
en la notaría. Luego, para la solemnidad que establece la compraventa de bienes inmuebles, las notarías están funcionando. Y uno bastaría con indicarle a la autoridad si es requerido por la autoridad, me voy a desplazar a la notaría porque tengo este compromiso, le muestra a uno la promesa de compraventa, mire, tengo cita, mañana es 16, no, hoy es 16, mañana es 17. Tengo cita el 17 de abril a las 9 de la mañana en la notaría tal, mire, voy para allá, y dentro de las excepciones del decreto presidencial está que yo debo acudir a cumplir con esas obligaciones. Entonces, aparentemente, estaría incumpliendo y esa podría ser una respuesta por lo menos rápida. Pero ¿qué pasa? El cumplimiento de un contrato tiene inmersas otras situaciones. Pensemos, yo soy el comprador. Estaba pendiente de que la empresa me hiciera un préstamo, el fondo de empleados de la empresa me hiciera un préstamo. Y resulta que la empresa está cerrada. No me ha pagado ni siquiera el salario. Entonces ahí hay una situación ajena que si bien me permite acudir a la notaría, pues no me permite cumplir el contrato. Pues estas son situaciones que me estoy imaginando. Por parte del vendedor, sí, efectivamente las notarías están abiertas, el comprador me dice, listo, nuestro negocio está en pie, yo ya tengo la plata, ya tengo el cheque de gerencia, pero resulta que el vendedor no ha podido obtener los pasisalvos porque Catastro no está funcionando y algunos pasisalvos no se consiguen por internet. Entonces, esa situación me impide el cumplimiento. Ahora bien, en un par de meses y seguramente en un par de años, tendremos la posición jurídica definitiva de los órganos de cierre. Para el caso nuestro, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia habrá de pronunciarse sobre situaciones que obviamente, como lo manifiesta Valentina, están acaeciendo y que pues serán objeto de acción judicial a efecto de exigir el cumplimiento de esas obligaciones contractuales. Nótese que hoy o ayer salió un decreto donde suspende una serie de términos, es decir, los títulos valores, los contratos, todos los términos atinentes al sistema judicial quedaron suspendidos. Entonces es otra situación que habrá de interpretarse si esos términos aplican a los acuerdos de voluntades. Como quiera, Valentina y mis estimados doctores, que esta es una situación, repito, totalmente excepcional. Recuerden que cuando me hicieron la pregunta hace ya un par de semanas atrás, iniciaba esto, yo inclusive estuve hablando de la fuerza mayor y del caso fortuito, pero conozco posiciones, vuelvo y repito, de personas que me merecen mi respeto profesional en que dice que ninguna de las dos figuras opera, que esta es una situación autónoma, independiente y excepcional. Pues nunca antes nos habíamos visto en una situación. En ese evento, pues Valentina habrá la necesidad de esperar. ¿Yo qué le estoy sugiriendo a las personas que me han hecho o me han presentado esos interrogantes o esas consultas? Pues yo lo que le estoy diciendo es que se presenten a la notaría. Que se presenten a la notaría, ¿por qué? Porque como en la excepción del decreto de cuarentena está que las notarías están abiertas y si las notarías están abiertas, se sobreentiende jurídicamente que es para que el notario dé fe de las situaciones jurídicas que requieren esas situaciones. Y como en Colombia, como ya lo aprendimos,
la compraventa de bienes inmuebles requiere de una formalidad, y la formalidad es que ese acuerdo de voluntades se eleve a escritura pública y que seguramente antes de que acaecieran estos hechos se habían pactado un contrato de promesa de compraventa donde la promesa se tenía que formalizar o materializar por estas fechas. Pues yo la sugerencia que les diría a Valentina y a todos ustedes es que por lo menos presentarnos a la notaría para efectos de que si a futuro se va a iniciar una acción por incumplimiento, una acción judicial por el incumplimiento, pues yo pueda garantizar que tuve toda la intención de cumplir, que me presenté, pero que estaba pendiente, repito, la situación del pago y del préstamo que me tenía que hacer la empresa o el salario que me está devengando, o si por parte del vendedor, que pues las oficinas encargadas de otorgar los pasisalvos correspondientes no están funcionando. Tengo entendido que inclusive algunas copropiedades no está funcionando la administración, entonces no puede haber el pasisalvo de administración. Y estuve consultando con una empresa especializada en propiedad horizontal y me decía que es que el tema de la administración de propiedad horizontal no quedó establecida en el decreto presidencial. Pues no lo he mirado de manera detallada, pero pues le creo a la persona que dice eso. Entonces, ¿cómo podría obtener el pasisalvo de propiedad horizontal? Y sin el pasisalvo de propiedad horizontal, no me hacen, el notario no adelanta la escritura correspondiente. Esa es la respuesta, Valentina, pues no tengo otra. Vuelvo y repito, esta es una situación supremamente excepcional. No hay antecedentes jurídicos internos sobre este tipo de situación. ¿Alguna otra duda? Aquí me escribieron, me transcribieron el artículo 1937. ¿Preguntas? Bueno, hoy tenía dos temas para adelantar y cerrar, repito, el tema de la compraventa, del contrato de compraventa, y es la condición resolutoria contractual, que repito, es muy similar al pacto comisorio. La condición resolutoria está inmersa en todos los contratos bilaterales. No se necesita que quede expresa en la manifestación de voluntades del acto jurídico, mientras que el pacto comisorio sí debe quedar expreso. Y obviamente está establecido en los contratos bilaterales, porque yo entiendo que el vendedor me dice vamos a colocar la cláusula de pacto comisorio, y pues yo como comprador la acepto. Puede suceder, para terminar el tema, que el vendedor me diga vamos a colocar en el clausulado para seguridad del contrato la cláusula de pacto comisorio, y yo me quedé pensando y no, este hombre como que me quieres, no le acepto. Y si no le acepta el comprador, pues no hubo acuerdo de voluntades, y si no hubo acuerdo de voluntades, no hubo consenso, y si no hubo consenso, no hubo contrato. Lo que no sucede con la condición resolutoria, que la condición resolutoria sí está inmersa en todos los acuerdos. Sobra advertir, como ya lo manifesté, que el pacto comisorio opera única y exclusivamente para los contratos de compraventa, mientras que la condición resolutoria sí está establecida todos los demás actos jurídicos. Bueno, el otro tema que tenemos para hoy es el tema de el pacto de retroventa, pero voy a aprovechar para hacer una verificación de la lista, porque con la
llamada lista del día de ayer, recibí una cantidad de WhatsApp por el interno que sí están, que no están, que... y yo hoy es jueves, hoy tengo que cumplir con una ¿qué? Con una condición que tenemos los docentes, es que los martes y los jueves tenemos que enviar el listado. Ayer fue la sesión 15, hoy es la sesión 16. Entonces voy a hacer el llamado a lista y les voy a pedir el favor que de una vez establezcamos quiénes efectivamente quedaron y quiénes no. Una persona me dijo que pues siempre ha asistido a las clases virtuales, pero que nunca ha contestado a lista, pues ahí me queda un poquito como compleja la situación. Y algunos me dicen que ayer no estuvieron, pero que era por problemas de conexión, etcétera. Entonces, quienes estén en esa situación, les pido el favor que me colaboren. Yo les decía, mi intención no es dejar a nadie por fallas, pero pues también si he llamado 4 o 5 veces y nunca me han contestado, pues yo parto de que no están en el curso, ¿cierto? Que no forman. Yo entiendo también la posición de algunos alumnos que se enojan y dicen, pero ¿cómo va a ser posible que yo estuve todo el tiempo en el curso y esta persona que me consta, porque ustedes se conocen más que yo la verdad no tengo el gusto de conocerlos, esta persona que nunca estuvo, que siempre manifestó que no tenía intenciones, aparece pasando la materia y aparece cumpliendo con todo? Entonces, la idea es hacer ese ejercicio juntos para no incurrir en ningún tipo de situaciones. Acuña Castro David, eres una de las personas que tengo que no me ha asistido a clases ninguna vez. Le pido el favor al representante que me colabore si tiene conocimiento de que... Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias, doctor. Ese Acuña Castro no ha asistido a ninguna de las secciones. Perfecto. Tú me vas colaborando, mi doctor Ponce. Gracias, muy amable. Aguilar Pinzón Samira. Está en el chat, doctor. Listo, gracias. Alonso García Nubia. Presente, doctor. Muy bien. Arboleda Sánchez John William. Presente. Gracias. Ardila Pita Jamie Paola. Buenas noches, presente. Gracias. Ardila Molano Nicolás Alberto. Ardila Díaz Alexander. Presente, doctor. Ávila Murillo Oscar Danilo. Presente, profe, buenas noches. Noches. Barragán Rocha Diego Mauricio. Presente, doctor, buenas noches. Bautista Grijalva Dayan Valentina. Buenas noches, profe, presente. Becerra Escorcia Daniel Andrés. Eres una persona que lo tengo con todas las fallas. Tampoco ha asistido a las secciones, profe. Perfecto, te agradezco. Benavides Chilito Edwin, perdón. Doctor, buenas noches. Presente. Benito Duarte Juan de Dios. Doctor, muy buenas noches, presente. Buitrago Vaquero Jason Jair. Tampoco lo tengo. Aplazó el módulo, profe. Dime. Jason aplazó el módulo. Perfecto, te agradezco mucho la información con eso. Yo no sé a estas personas. Bueno, yo pido la consulta porque es que tengo entendido que si uno los pasa como que perdió por fallas, después tienen un inconveniente.
Camacho Guaneme Angélica. Profe, antes de Camacho es Caicedo, qué pena. Caicedo Garavito Nelson. Presente, sí, señor. Castro Sierra Edith Joana. Buenas noches, profe, presente. Cifuentes Garzón William Hernán. Buenas noches, profesor. Presente, gracias. Cuesta Reina Mayerly Viviana. Buenas noches, profe, presente. Domínguez Gil Jairo. Duarte Mesa Diana Caterín. A Diana también la tengo como... Tiene varias fallas, ya no ha asistido. No, conmigo ya. Dueñas Escobar Carol. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Dueñas Manuel Alejandro. También lo tengo con... Tampoco, profe, él tampoco ha asistido. Gracias, mi doctor. Durán Rueda Andrea. Profe, buenas noches. Durán. ¿Cómo estás? Chavarría Vallejo Sara. Buenas noches, doctor, presente. Esguerra Taborda Zulma. También la tengo como que no ha asistido. Ya tiene aplazado el módulo, doctor. Te agradezco el dato. Espinel Beltrán Andrea. Presente, profe. Estupiñán Pulido. Perdón, Estupiñán Rosso José Antonio. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás? Forero Amaya Sandra. Presente, profesor. Buenas noches. Sandra. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Galvis Pinzón Ligia. Buenas noches, profesor, presente. Okay. Disculpe, doctor, buenas noches. Jairo Domínguez, que tengo un inconveniente con la conexión a internet y me ha sacado ya 3 veces de la reunión. No te preocupes, yo te quito la fase, no hay problema. Gracias, doctor, muy amable. Hola, buenas noches, igualmente me ocurre. ¿Quién es? Bueno, al final, si no, no me dejan terminar. Ok. Profe, una pregunta, como mis compañeros todos entraron en el momento que usted me llamó, quería saber si recibió mi presente al llamado a lista. Galvis Pinzón. Galvis Pinzón y Patricia, no tienes falla. Ah, ok, gracias. Esperamos al final porque si no, no termino nunca. Galvis Pinzón. Gamba Muñoz, Juan Sebastián. Doctor, muy buenas noches, presente. ¿Gamba está? Sí, señor, presente. Buenas noches. Listo. García Cruz, Eric. Lo tengo también como que... También está por fuera, profe. Gómez Carreño, María del Carmen. Presente, profesor. Buenas noches. Hernández López Belisario. Presente, doctor.
Hernández Vega Claudia Janet. Presente, doctor. Gracias. Hidalgo Vélez Luzdari. Presente, profesor. Me está sacando el sistema. Higuera Méndez, Joana Marcela. Buenas noches, doctor. Presente. Vale. La Verde Tarquino Jairo. Presente, doctor, gracias. López Tobito Luis. López Toro Daniel Felipe. A él también lo tengo como que no ha estado. También salió. Señor. Profe, López Toro, me parece que Rafa López dijo ayer o antier que él canceló. Vale. Muchas gracias. López Telles Marcela. Presente, profesor. Lozano Roa Pablo Emilio. Presente, profesor. Buenas noches. Mancipe Saavedra Luis Hernando. Presente, profe. Marín Piedrahíta Rodrigo. Presente, profe. Buenas noches. Mariño Méndez María Estela. Presente, buenas noches, doctor. Martínez Espinel Ernesto. Mena Robinson. Disculpe, doctor, qué pena con usted. Ernesto escribió en el chat que se le ha presentado inconvenientes para entrar al sistema. Escribió a las 6:30. Méndez Polo. Doctor Mena, presente. Doctor Méndez está en el chat. Méndez Polo Neifer Steven. Está por el chat. Gracias. Mena, presente, doctor. Listo, entonces espere que ya le haya colocado la página. Molano Clavijo Brian. Doctor, él también está por el chat. Gracias. Montealegre Mancilla Luis Omar. Presente, profesor. Mora Rodríguez Eugenio. Moreno Belandia Karen Mayerly. Karen Mayerly. Presente. Gracias. Muñoz Villamil Nidia Esperanza. Presente. Pavón Montoya Jorge Enrique. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. Mora Rodríguez Eugenio, lo tengo también con todas las fallas. Profe, Pacalagua, Julio Alberto, no me... Profe, pero Mora sí está asistiendo. Mora sí está asistiendo. De pronto llega un poquito tarde porque él trabaja con la universidad, pero de igual manera él sí está asistiendo y ha aparecido en las intervenciones suyas, ha aparecido. Bueno, pero no ha contestado ninguna vez. Pavón Montoya Jorge Enrique. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pacalagua Julio Alberto. Pacalagua, perdón. Pacalagua Julio Alberto. Buenas noches. Páez González Luis Antonio. Doctor, buenas noches. Presente. Peña León Nelson Orlando. Piedrahíta Villa Olga Lucía.
Buenas noches, doctor presente. Gracias. Ponce Parodi Hernando. Presente, profesor. Invayo Salgar Lina. Doctor, Quintero buenas Telles, noches. Javier. ¿Quién me habló? Doctor, buenas noches. Habla con Lilian Patiño González. Es que no me nombró en la lista. Yo soy la estudiante que viene de homologación de otra universidad, que yo le comenté mi caso. Yo estaba asistiendo desde la semana pasada a las clases y pues yo puse en conocimiento de la universidad mi situación y ellos me dijeron que le iban a mandar un comunicado explicándole mi caso. Sí, lo que sucede es que ayer te coloqué al final de la lista, pero entonces ven, te coloco de una vez en el Ay, puesto. doctor, discúlpeme. Y también le quería comentar algo, doctor. Espera, Patiño. ¿Tu nombre completo, Patiño González? Patiño González Lilian. Listo. Doctor, y para comentar una cosita, como yo no presenté el primer parcial que presentaron todos mis compañeros en esta materia, pues de una manera muy respetuosa, le quiero pedir la oportunidad a ver cuándo podría presentar el parcial o qué dispone el doctor para esa nota. A ver, Lilian, vamos a estar pendientes de lo que me diga la universidad porque yo también coloqué en conocimiento tu situación. Vuelvo Sí, y te señor. repito, no con el ánimo de a ver, ¿qué palabra utilizo? No con el ánimo de discriminarte ni nada, sino pues tal cual como el señor representante me lo manifestó, el señor representante de curso, muy atento él, como tú me lo manifestaste, y pues dependiendo de lo que me diga la universidad, inmediatamente tomamos las acciones tendientes a que no te veas perjudicada, porque pues tengo entendido que es una situación excepcional la que tú presentas. Pero yo estoy pendiente de la respuesta que me dé la universidad. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Igual ellos hoy me mandaron un correo donde me decían que ya pues iban a poner al doctor al tanto de la situación. Perfecto. Entonces, lo que el doctor disponga. Correcto. Si no me envías la copia del correíto a mi correo, profesor bueno, Luis doctor. Ignacio 2020 Gmail, y ahí solucionamos. No te preocupes, mi intención Bueno, es doctor. que todos estemos bien. Muchas gracias, muy amable. Oka. Doctor, buenas noches. Pero ya Doctor, termino ya ¿había termino. sacado? Bueno. Ya termino y ahorita miramos porque es que si no, no termino nunca. Quintero Telles, Javier Alexander. Sí, doctor, buenas noches, presente. Oka. Ya les doy la palabra, tranquilos. Quintero Rodríguez, Yailini Yajaira. Buenas noches, presente. Quiroga Reyes Luis Orlando. Presente, doctor. Rojas Oviedo Karen Lorena. Presente. Rial P. Moya Erika. Rendón Tolentino. Erika me contestó. Real P. Sí, señor. Oja. Listo, no hay problema. Rendón Tolentino, Johan Alejandro. Presente, doctor, muy buenas noches. Sáenz Alonso Jefferson. Sánchez Paladines Luz Ángela. Sandoval López Eduard Nicolás. Serna Mosquera Jorge Antonio. Buenas noches, presente, profesor. Oca. Sotelo Amaya Karen. Presente, profe. Suárez Beltrán Fabián Alexander. Buenas noches, doctor, presente. Toro Cárdenas Víctor Manuel. Presente. Uy, me contestaron como dos. ¿Qué pasó? Toro Robles Juan Diego. Presente. Torres Benavides Carlos Alonso. Urrego Gómez Karina. Presente, profe. Valle Montes Juliet. Profe, está por el chat, está por el chat.
Gracias. Valle. Vega Torres, Romel Andrés. Profe, Carlos Torres, yo estoy aquí. Profe, Carlos Torres, aquí estoy. Listo, señor. Profe, buenas noches. Presente, Romel Andrés. Profe, quería corregir las fallas que tengo. De pronto, de las que tengo ahí, sí de pronto me he ausentado una sola vez. Ahí está el compañero. Tienes dos fallas, no te preocupes que tienes dos fallas. Belandia Castillo Chirley. Buenas noches, profe, presente. Vale. Listo. No se les olvide que pueden tener hasta 3 fallas y no pasa nada. Ahora sí, ¿alguien me iba a hablar? Doctor. Nombre. Nicolás Alberto. Estovito. Nicolás Apellido. Alberto Ardila Molano. Ardila Molano, Nicolás Alberto, listo, te había colocado falla, ya te la quito. ¿Quién más? Doctor López Gracias. Tobito Luis Rafael. López Toro Luis Rafael, listo, No, ya te la López quito. Tobito. López Tobito Luis Rafael. López Torito Luis Rafael, sí, ya te la quito, perfecto. Profe, Gracias, Caicedo doctor. Nelson Andrés. ¿Quién? Caicedo. Caicedo Garavito, Sí, señor. no tiene falla. Ah, bueno, gracias. Yo, Bueno. doctor Domínguez Gil Jairo Humberto. ¿Quién? Domínguez Gil Jairo Humberto, doctor. Tampoco tiene falla. Gracias. De pronto le contestaron. Doctor, buenas noches. Nelson Peña, doctor. Peña León Nelson. Ya le retiro la falla. Profe, Mena Robinson, ahí interrumpió el doctor William a mi llamado. Gracias, doctor. Muy amable. Es que tengo... No, Mena no tiene falla. Bueno, ya. Mil gracias. Bueno, de todas maneras, en la última sesión yo acostumbro darles la nota final e indicarles las fallas, ¿no? No quiere decir que... Bueno. Profe, señor. disculpe, le habla Carlos Torres. Le dice que para mañana hay una clase. Resulta que yo tengo una terapia de la columna mañana de 8 a 10 de la mañana. Pues para que de pronto la otra persona llama lista, yo voy a estar ausente. No, miren, a ver, aprovecho para aclarar ahí unas situaciones Es una situación que se me presenta a mí de tipo laboral, donde tengo que realizar una actividad en horas de la noche y pues me impide hacer el cumplimiento. La clase, yo ayer les presenté excusas porque vuelvo y repito, es ir contra lo establecido, pero es una fuerza mayor que se me presenta a mí. Obviamente la fuerza mayor se me presenta a mí. Yo no voy a llamar lista mañana porque sé que muchas personas están trabajando o tengo claro, pues no estaban programados para ver una clase por la mañana, entonces pues mal haría yo en cambiarle las reglas y fuera eso llamar a lista. Digamos, no es mi modo de proceder. A las personas que por la circunstancia que sea no puedan estar en directo en la clase, o sea, como las clases están quedando grabadas, la doctora Esperanza muy juiciosa me ha colaborado en ese tema, yo las subo en el transcurso de la mañana o en el transcurso de la tarde, a fin de que y si no, pues me tocará la madrugada, que es donde la plataforma está sirviendo, subiré el video correspondiente para que ustedes lo consulten. Mañana voy a procurar que la clase sea lo más magistral. Obviamente quienes estén pueden participar, ni más faltaba, pero la idea es que por las personas que por alguna circunstancia no puedan estar en vivo y en directo, como dicen los locutores, pues puedan mirar el video por YouTube. Yo subo la URL a la plataforma. Yo le anexo la fórmula, le anexo todo, que yo tengo la cita. Otra cosa, minutico. Yo le envié un correo, a ver si usted es tan amable, me puede atender mañana a la hora que pueda, 2 minuticos por teléfono, para que necesito decirle una cosa personal.
Bueno, me marca, no hay ningún inconveniente, aunque yo, No, profe, no digamos tengo que su número. todo No, lo suelo, no tengo todo su- lo suelo resolver en clase, ¿no? No me gusta nada. Sí, señor, pero no. Es una cosa personal mía en la salud. ¿Sí me entiende? Listo, no hay problema, ahí miramos entonces el tema. Bueno, profe, muy amable, gracias. Bueno, quiero ser también consciente con ustedes. Muchos me han hecho la manifestación de que no han podido acceder a la plataforma. Para mí también ha sido un tema complejo acceder a ubicarle los temas. La plataforma generalmente, o yo he podido acceder en horas de la madrugada. Si ustedes se dan cuenta, a la hora que he subido los temas, los he subido 1:30, 2 de la mañana, porque a esa hora como que se dificulta. Yo también les quiero pedir el favor, esto es en aras a lo que yo llamo la solidaridad positiva, pues si entre ustedes que se conocen por sus correos, pues se pueden intercambiar la información, quienes hayan podido acceder a ella, pues les agradecería. La idea es que ustedes tengan su material lo mejor posible. Me están diciendo que el video de la clase número 11 sale con error. Vamos a mirar a ver qué fue lo que sucedió. Si no, vuelvo y repito, procuremos a quien no le haya salido con error, pues reenviarlo a los demás compañeros. Insisto, esta es una situación para la cual nadie estaba preparado. La universidad ha hecho unos esfuerzos gigantescos. Ustedes no se imaginan cuántos por procurar que ustedes no se vayan a atrasar. Nosotros los docentes pues también hemos hecho muchos esfuerzos, ustedes los alumnos también. Yo tengo que hacerle un reconocimiento especial a la doctora Esperanza, que colaboró con facilitar este medio para no tener las interrupciones que al principio se presentaban, y curiosamente, no sé qué haya pasado, pero no hemos tenido, gracias a Dios, ningún problema, porque algunos docentes que adquirieron el paquete mensual han tenido inconvenientes con el curso, también se les interrumpe. Pues afortunadamente nosotros, y seguramente por la antigüedad y el prestigio de la doctora Esperanza, pues no hemos tenido inconvenientes. Vuelvo y le reitero, y todos deberíamos darle el agradecimiento, porque gracias a la herramienta que ella facilitó hemos logrado tener este tema. Muchos docentes, nosotros tenemos un chat de docentes y varios chats de la universidad han manifestado sus situaciones y su descontento con algunas plataformas. Tengo docentes que cada clase la hacen en una plataforma diferente, con una cantidad de situaciones, pero pues la idea es adaptarnos. ¿Qué más quisiera yo que procurarle todos los medios? Vuelvo y le digo, ayer y hoy no he podido acceder yo tampoco a la plataforma, pero la idea es que eso quede mañana finiquitado. Es un compromiso que yo hago, salvo pues que efectivamente la plataforma no permita. En cambio, hay otras personas que me dicen que acceden con mucha facilidad a la plataforma, pues no sé qué pasando. Aprovecho antes de tocar el último punto del día de hoy, que es el pacto de retroventa, que pues a raíz de una inquietud de alguno de ustedes ya lo habíamos tocado en una sesión anterior, pero hoy pues lo vamos a tratar de manera más completa. El tema de la evaluación final. Nosotros tenemos clase hasta el miércoles. El miércoles es 22 de abril. El día miércoles tenemos la última clase. Yo para el día martes, a más tardar, si puedo el lunes, porque me ha resultado un poquito dispendioso la calificación de los trabajos, si puedo el lunes les doy las dos notas que compondrían el 70%, dijimos que el trabajo valía el 40%, para que ustedes, es una obligación de ustedes que conozcan sus notas, y finiquitamos las situaciones especiales de algunas personas que no pudieron presentar la evaluación parcial. Y la inquietud es cómo vamos a hacer la evaluación final. Hay varios métodos. Ustedes con la doctora Nisperuz han hecho evaluaciones o exámenes
virtuales, Sí, señor. pero también miré algunas situaciones que se presentaron en el chat y he mirado una cantidad de situaciones que se han presentado con exámenes virtuales de otros docentes. Un docente programó un examen virtual para el domingo y resulta que el domingo le hacían mantenimiento a la plataforma. Bueno, se le armó un tema ahí complejísimo. Y yo les confieso, mis estimados doctores, que yo no soy muy amigo del examen virtual porque el examen virtual lo contesta el hermano, lo contesta el papá. Bueno, no me genera ninguna seguridad. Yo voy a seguir insistiendo en mi conversatorio. Digamos que la primera vez fue una forma de irnos conociendo. Si ustedes me logran entender el tema del conversatorio, seguramente va a ser mucho más fácil. Vamos a hacer un temita aquí. A ver, el doctor, aquí está, Robinson Mena. Sí, doctor, buenas noches. Robinson, ¿cómo le va? ¿Usted dónde es? Del Chocó, doctor. ¿Tiene video? No, no tengo video porque estoy desde el computador. Vale. Venga, mi hermano, ¿y de qué parte del Chocó es? Ah, bueno, doctor, yo no nací por ahí en un municipio que se llama Río Sucio. Río Sucio. Queda ¿Y pegado allá a los qué? ¿Mucho pescado? ¿Mucho coco? pescado, ¿Qué tipo sí. de pescado? ¿Qué tipo de pescado se consume allá? Bueno, en mi municipio exactamente está rodeado por el río Atrato, el Boca Chico. Boca Chico a la lata. Sí, afortunadamente, doctor. Venga y le digo, y me imagino el calor feroz que debe hacer por allá. Bueno, sí, parecido a muchas partes del país. Afortunadamente hay un clima variadito. Pero variadito es que entre 36 y 40 grados, me imagino. Sí, pero más que el calor es la humedad, que es bastante alta. Bueno, gracias, Robinson. Mari Mariño. Bueno, doctor. Sí, señor. Mari, ¿cómo estás? ¿Tú de dónde eres? De Bogotá. ¿En qué trabajas, Mari? Yo trabajo en el Congreso. ¿En el Congreso? ¿Y están trabajando ahorita o están en cuarentena? Teletrabajo y trabajamos más que... Porque yo trabajo en personal y personal siempre se tiene que mover porque nosotros somos los que les pagamos a los congresistas y a todas las niveles. Ellos no rebajan el sueldo. Ni por nada de este mundo. Bueno, Mari. Eugenio Mora. Señor. Eugenio, Presente. cuénteme una cosa. ¿Usted de dónde es? Yo soy de aquí de Bogotá también. ¿Y de qué equipo de fútbol es hincha? Del más malo, de Millonarios. Bueno, pues no, tampoco es que ya tan aficionado que sea que... No, ya... Pues, pero sí he sido siempre de ese equipo. Ahí bueno, estamos. ¿y en qué trabaja Eugenio? Profesor, Yo nada trabajo- más póngale uno. Yo trabajo en la universitaria, doctor. Ah, bueno. Ah, o sea, usted es Eugenio, ya. El que me dijo por WhatsApp que sí había asistido a clase. Sí, doctor, y eso que hoy también tuve problemas con el internet y pues he tenido inconvenientes por eso. Porque Listo. donde estoy es muy difícil acceder porque no me coge muy fácil y me ha tocado en el celular y pues hoy por lo menos me conecté tarde. Vale, Y así Eugenio. me pasa a veces, señor. Bueno, pónganle cuidado, mis estimados doctores. Eso es un conversatorio. Si se dan cuenta que a los que les hice las preguntas no escuché pasar hojas, no escuché a la otra persona diciéndole al oído la respuesta a veces mal. Eso es lo que yo quiero que ustedes interioricen. Entonces, para el examen final voy a procurar hacer el conversatorio, pero el conversatorio con video. Por eso voy a establecer 2 días, el día martes y el día miércoles para hacer el conversatorio, cosa que yo pueda ver que efectivamente no me están haciendo fraude, porque independientemente de que a mí no me preocupa mucho el tema del fraude,
porque en últimas quienes están defraudando son ustedes. A mí sí me preocupa y les confieso la responsabilidad social que tenemos los docentes. ¿En qué sentido? En mandar a la sociedad profesionales que no se han totalmente versado en las capacidades jurídicas. Que el día de mañana a un alumno mío ya profesional se le presente una situación de asesorar o de defender los intereses de alguien en un contrato y por el tema de la cuarentena y por estar distraído en otras situaciones no aprendió bien el tema y simplemente cuando hizo la evaluación pues tenía el computador ahí al lado y hacía el ejercicio. Uno no es ingenuo. Cuando empiezan que doctor, repítame la pregunta, que no sé qué, que espere que casi no me la sé, y a los 10 minutos le contestan a uno textual, como dice el artículo, pues uno sabe que ya encontraron el artículo en el computador y que simplemente lo están leyendo. Entonces vamos a hacer un conversatorio. Ya se dieron cuenta cómo es un conversatorio. Un conversatorio es una charla espontánea con un conocimiento. Mire que el doctor Robinson Mena no tuvo que empezar a pasar hojas para decirme que el municipio de Río Sucio era ribereño del río Atrato. La doctora Mariño no tuvo que empezar a pasar hojas ni a mover ese mouse para decirme que trabajaba en la nómina del Congreso. Y el doctor Mora no tuvo ningún tipo de demora en contestarme que era hincha de Millonarios. ¿Por qué? Porque son conceptos que ya están interiorizados. Y así a ustedes les parezca un poco difícil, estos temas ya deben estar interiorizados jurídicamente en ustedes. Entre otras cosas porque la forma de enseñar mía es muy elemental. Yo no les pido conceptos rebuscados. Yo no les voy a decir que defíname contrato, señor, según determinado autor. No es mi estilo hacer eso. Me interesa que tengan la idea. Y una charla es eso, tener la idea. Pero que si yo les pregunto por consentimiento y me hablan de capacidad, pues quiere decir que estamos un poquito contrariados los conceptos. Yo no les voy a pedir nada textualmente. ¿Qué voy a calificar yo? Que por lo menos tengan la idea. Entonces, en principio, les pido a ustedes que para el día martes y miércoles procuren tener sus medios a efectos. Es muy similar al que hicimos por audio y por video, perdón. Ya a quienes se les imposibilite el tema del video, pues tratamos de hacerlo por audio, pero guardando las mismas características. Y de ahí sacaremos la nota para el día miércoles, estar finiquitando las notas finales y si Dios nos las presta entre el día jueves y viernes, le paso el archivo al señor representante para que él socialice el tema. Bueno, mis estimados doctores, es decir, hay que estudiar. En el examen entra hasta lo que veamos el día de mañana. El día lunes, perdón, el día lunes voy a tratar pero que, repito, manejan la misma estructura del contrato de compraventa. Mañana miramos el tema de la lesión enorme y finiquitamos. Algunos me han hecho reclamo que no he subido las guías que yo les doy de cada clase. Yo les decía que pues las guías es un material mínimo, unos elementos mínimos que yo les doy a los estudiantes para que ellos la manejen, pero ustedes se habrán dado cuenta también que yo la suelo aportar posterior a que dé el tema, porque es que si no el alumno se me conforma con la sola guía y pues la sola guía, la verdad es bastante elemental. Entonces vuelvo y repito, es solo una guía. Ustedes obviamente, yo siempre les dejo un articulado para que lean y todo eso. Yo aspiro y espero que los juiciosos que hayan estado juiciosos hayan leído. Aquí me escribe Jorge Pavón: doctor Ignacio, si lo permiten los parámetros y si podemos usar los días martes y miércoles para el parcial, me permito sugerir separarnos en 2 grupos, uno por día, y así probablemente más fluido y menos contaminada la red.
Bueno, el día lunes, porque yo voy a hacer una serie de ejercicios el fin de semana. También tengo que sacar el doctor Pavón, en el sentido de que de pronto el martes unas personas y el miércoles otras personas. Vamos a analizarlo. Seguramente voy a mirar la posibilidad, le agradezco mucho. Bueno, mis estimados doctores, para terminar el tema de hoy, vamos a hablar del pacto de retroventa. El pacto de retroventa es un pacto que suscriben las partes en el contrato de compra-venta, en el cual se establece que el vendedor, oído porque esto parece un trabalenguas, el vendedor se reserva la posibilidad de adquirir nuevamente el bien, es decir, de volver a comprar el bien. El Código Civil, en el artículo 1939, define el pacto de retroventa. Dice: por el pacto de retroventa, el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en su defecto de esta estipulación, lo que le haya costado la compra. Alguna vez este tema lo tratamos un poquito ligero, y es en alguna sesión pasada, y es lo que sucede generalmente en unos negocios comerciales que se llaman casas de empeño. Antes ellos manejaban el contrato de prenda, las más de las veces porque son cosas muebles las que se llevan allá. Entonces, alguna vez vino una circular de la Superintendencia de Industria y Comercio donde se limitó los intereses que se cobraban en ese contrato de prenda. No se le olviden que el contrato de mutuo está sujeto a unas condiciones que establece el Estado, es que los intereses no pueden exceder unas tasas determinadas por el Estado, porque si se exceden se incurre en un delito, un delito establecido en el Código Penal. Entonces, estos comerciantes, debidamente asesorados por abogados civilistas, el famoso contrato de compraventa con pacto de retroventa. Es decir, que el vendedor, piensen en la situación. Aquí Juan de Dios me pregunta que qué artículo es el 1939 del Código Civil. Imaginémonos la situación. Luis Ignacio Vargas no, porque no me gusta ir por allá. Su celular a la compraventa. La compraventa le dice: uy, señor Pedro Picapiedra, ese celular no es. Bueno, hoy nos está como tomando del pelo el sistema. Hoy me ha sacado 3 veces ya con esto. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, les decía... Está teniendo problemas de conexión. ¿Señor? Se le está Les entrecortando, doctor. Que está como mal la señal, doctor. Bueno, les decía que el pacto de retroventa se debe estipular en el contrato, es decir, debe quedar expreso, al igual que el pacto comisorio, en el texto del contrato.
y el vendedor debe hacer la manifestación y es lo que otros juristas llaman la famosa opción de compra, contrato de compraventa con opción de compra. El término que establece el código es compacto de retroventa. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué sucede? Que el vendedor se reserva esa facultad y el comprador está obligado a respetarla durante el tiempo que las partes determinen. Entonces estábamos haciendo el símil de que yo llego a la casa de empeño con mi celular y les digo, mire, este celular vale una cantidad de plata porque es el más fino que hay en el mercado. El señor me va a decir, no, este celular no es tan fino como usted cree. Por este celular le presto 1 millón, se lo compro, perdón, porque ya no es. Le compro el celular en 1 millón de pesos y le garantizo a usted que usted lo puede volver a comprar durante los próximos 6 meses y dentro de los próximos 6 meses le garantizo el precio de 1.100.000. Si ustedes hilan delgadito, tengan en cuenta que fue un préstamo a un tiempo de 6 meses con un interés del 10% o en su defecto del 1.8% mensual, daría más o menos 1.7% mensual. O de pronto acuerdan, no que sea 1.100, sino 1.200, 1.200.000. Bueno, si usted lo quiere volver a recuperar, señor Luis Ignacio, pues págueme 1.200.000 durante los próximos 6 meses. Si pasan 6 meses y usted no hace uso del pacto de retroventa o de la opción de compra, pues yo ya quedo en libertad para vender el celular a quien yo disponga. Entonces, el pacto, ¿recuerdan cuando miramos los tipos de contratos y hablamos del contrato accesorio? Pues efectivamente el contrato o el pacto de retroventa es accesorio al contrato de compraventa. Es decir, para que haya pacto de retroventa necesariamente tiene que insisto, ese pacto de retroventa debe quedar expreso en cuanto al objeto del contrato, que es el mismo objeto del pacto de retroventa. Debe quedar expreso el término, el tiempo en que se debe aplicar ese pacto de retroventa, ese derecho que tiene el vendedor de recuperar nuevamente su bien. No, se toma feo. Doctor, no se escucha nada. No. Se salió. Al aire acá, mira, ahí. Ala. Se le salió al doctor. Ahora la ahí, pegadita. La hiciste muy lejos, la hiciste encima de la vez. Mira, amor, acá, ¿dónde está el dedo? ¿Y tú quieres así trabajar con la mamá? Tan cansado, darle el palito cortico. Les decía que si tenían preguntas. Ajá, muy bien. Ahora, acá, ¿dónde está? Bueno, mis estimados doctores, que tengan una feliz noche. Les recuerdo que mañana nos vemos a las 9 de la mañana. Que descansen, que tengan feliz noche. Listo, profe, gracias, chao. Feliz noche, doctor. Gracias, profe. Doctor, una Señor. pregunta. Gracias, profesor. A saber si usted recibió el trabajo que le envié. El lunes Eugenio se Mora. miran notas de los trabajos. ¿Cómo? El lunes tocamos el tema de los trabajos. Ah, bueno, pues sí, porque ahora envié el mío, pero no sé si lo recibió al fin o no. El de las sentencias. El lunes miramos a ver qué pasa. Bueno, gracias, doctor. Toca. Muy amable. Que descanse. Vale, no te preocupes. Doc, haga un favor, para que yo le alcance a contestar a Lisa.
Y yo tampoco alcancé a contestar, doctor. Gracias. Dejemos y finiquitamos el tema cuando miremos el tema de las fallas. Hasta ahora creo que nadie va perdiendo por fallas. Listo, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Ok. Que descansen, mis estimados doctores. Buenas noches, doctor. Feliz noche. Doctor, Doctor Ponce. Doctor, le recomiendo lo del parcelador. ¿Lo tiene por adelantadito ya? Sí, mañana lo llamo y lo adelantamos. Ok, doctor, porque yo tengo ahí un videito, si usted, pues, para que lo conforme y lo organice y para subir No, toda la yo información. ya tengo, digamos que el parcelador yo lo tengo completo, me hace falta acceder a la plataforma, pero creo que usted lo tiene que firmar. Entonces vamos a mirar a ver cómo lo hacemos. Ah, bueno, listo, gracias. Vale. Bueno, mañana miramos eso, doctor. Muchas gracias, muy Sí, amable, señor. buenas noches. Bueno, Chao.